Estamos llegando al final de la jornada. Es la última aportación científica de la arqueología que se ha hecho en el convento de las Bernardas de Alcalá de Henares. La va a hacer Ana Lucía Sánchez Montes y José Luis González Sánchez. Hablan de mujeres y vida en común, la organización de los espacios en el monasterio de San Bernardo de Alcalá. Antes de acabar, me gustaría decir que llevamos 2 años en la subdirección a la que pertenezco intentando hacer el inventario, porque como ha dicho Paco, los conventos y las construcciones de vida monástica femenina en Madrid, el número es espectacular. Lo está haciendo Marimar Graña, que no ha podido venir porque tenía un compromiso, pero la quiero nombrar desde aquí también porque es parte del equipo y del proyecto que estamos trabajando. Y bueno, escribirá algo para hacer una introducción por lo menos de ese inventario. Y en el inventario, pues aparte de haber conventos en todo el territorio de la comunidad, por supuesto Madrid y luego Alcalá de Henares son las 2 ciudades conventuales por excelencia. Por eso además estaban trabajando con el 1,5% cultural. Mis colegas y a pesar de ello amigos del área de, no la mía, del área de conservación que están ahí escuchando, están llevando toda la coordinación y el trabajo técnico del monasterio de las Bernardas, que llevamos ya varios periodos de rehabilitación y nos parecía interesante que vieseis las cosas tan raras que nos han salido en esta última campaña y todo lo demás. Os presento José Luis González Sánchez. Es arquitecto de Madrid, máster en restauración y rehabilitación del patrimonio en el Instituto Español de Arquitectura. Ha participado en la restauración de la antigua aduana de Manila, Filipinas, el monasterio de San Jerónimo de Yuste, el Palacio Episcopal de Murcia. Desde el 2002 es el arquitecto del Obispado de Alcalá de Henares, puesto desde el que ha sido redactor del plan director del Monasterio San Bernardo y director de obras de la Catedral Magistral, el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, iglesias como Valdileche, Algete, Archuelo, Carabaña, Meco, Torres y un montón más, todas las que, bueno, en Madrid hay 3 diócesis, ¿no?, por decirlo de alguna manera, entonces tienen repartido el territorio y José Luis tiene muchas iglesias y trabaja mucho en ellas. En la actualidad es el arquitecto conservador de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, miembro del Consejo Asesor de Patrimonio Mundial de esta ciudad y de la Subcomisión Mixta de los Bienes Inmuebles, vocal suplente del Consejo Regional de Patrimonio de la comunidad. Por su parte, la otra conferenciante es Ana Lucía Sánchez Montes, doctora en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 17, contando también con la licenciatura de Prehistoria y Arqueología por la misma universidad desde el 86 y máster en Desarrollo Local desde el 99. Con una amplia experiencia en actuaciones arqueológicas, ha dirigido hasta la fecha más de 140 intervenciones, principalmente desarrolladas en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, bueno, en toda España, que lo ponen todo, pero así como tenemos prisa, acabamos antes. Ha participado en investigaciones también en el extranjero, como en Ostia Antica, en Italia, y es colaboradora de la Universidad de UCLA, especializada en el mundo romano, medieval y moderno. Ha estado vinculado a varios proyectos de gran envergadura relativos al patrimonio histórico de Alcalá, dirigiendo las intervenciones de la rehabilitación desde el Palacio Arzobispal, que nos van a contar, de la Catedral Magistral, del Monasterio de San Bernardo y del actual Museo Arqueológico Regional. Ha sido durante 15 años la directora de las excavaciones arqueológicas y el programa de musealización del yacimiento de Complutum, y como investigadora está especializada en la arquitectura doméstica y en las pinturas murales de época romana, con numerosas publicaciones sobre esta materia. Cabe destacar también su trabajo como directora de proyectos en la Escuela Taller vinculados al patrimonio histórico de Alcalá de Henares y a localidades de Madrid. Bueno, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a la Dirección General de Patrimonio, porque entre otras cosas también esta obra, esta intervención que vamos a glosar y este edificio en el cual llevamos trabajando pues cerca de 20 años prácticamente, desde la redacción, desde el inicio de la redacción del plan director. Gran parte de las fases han sido también financiadas por la Dirección General de Patrimonio, con lo cual la colaboración ha sido muy, muy directa y nos ha permitido intervenir en un edificio que es tremendamente interesante desde muchos puntos de vista. Y uno de ellos, se ha comentado antes, lo has comentado antes, Pilar Fernández lo ha dicho, es que uno de los problemas que vamos a tener con el patrimonio religioso, con los conventos de clausura en concreto,
es precisamente que está cambiando de un modo radical la forma de entender la vida religiosa, y estos edificios están, en muchos casos, perdiendo su función original. Bueno, pues aquí vamos a exponer, de un modo muy sintético, muy breve, cómo hemos intentado darle una nueva vida a este edificio desde que las religiosas lo tuvieron que abandonar, porque desgraciadamente pues eran 7, eran muy mayores y no podían mantener un edificio de aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados. El edificio, aquí lo vemos, está ubicado en la esquina noroeste de la ciudad de Alcalá de Henares. Está muy vinculado directamente, arquitectónicamente, al Palacio Arzobispal, y es un edificio, en lo arquitectónico, es excepcional precisamente por su planta oval. Es un edificio que, si quisiéramos glosar la arquitectura, pues podríamos tirarnos bastante más tiempo del que tenemos simplemente hablando de la arquitectura. Pero no venimos a hablar de la arquitectura, venimos a hablar precisamente de la vida de una comunidad de religiosas que lo han habitado durante cerca de 4 siglos y que nos lo han legado para un edificio que fue creado para ellas, que ellas son las que le han dado sentido durante estos cerca de 400 años y que gracias a ellas lo tenemos y lo podemos disfrutar. Aquí tenemos, bueno, pues por una parte, tenemos a la izquierda tenemos un plano que es muy interesante, luego Ana lo va a ver con más detalle, pero es un plano en el cual ellas dibujan los usos que le han dado. Antes hemos hablado de la gran arquitectura, ahora vamos a hablar de esa pequeña arquitectura, de esa arquitectura doméstica, de ese lugar de la vida religiosa y no religiosa de ellas dentro de ese convento de clausura. Vamos a hablar también desde el plan director. El edificio, como decía, en el año 2000 deja de tener ese uso de convento de clausura y las religiosas, la comunidad de religiosas cistercienses, se lo cede a la diócesis de Alcalá de Henares, que a partir de ese momento empieza a plantear qué usos y qué intervenciones son las que son necesarias para darle continuidad y darle un nuevo contenido a ese edificio. Y a partir de ahí pues se plantea que el instrumento lógico y el instrumento eficaz para poder desarrollar las intervenciones que son necesarias es el plan director. Elaboramos un plan director en el cual se definen una serie de usos, pero ese plan director también lo que pretende es estudiar y analizar y darle contenido al edificio desde el conocimiento histórico, arqueológico y también arquitectónico. Pero muy importante, el conocimiento arqueológico y el conocimiento histórico del edificio. Como decía, bueno, pues realmente es muy importante eso, y antes lo habéis comentado, cómo están cambiando. O sea, yo esta mañana no he podido estar, esta tarde en varias de las ponencias habéis hablado de cómo cambia la vida religiosa. Aquí, bueno, pues lo ponemos desde 1624 realmente, que es cuando entran la primera comunidad de religiosas, hasta el año 2000. Hay una continuidad en el uso y a partir de ahí hay un relevo. Aquí lo tenemos ejemplificado en una fotografía. La última abadesa del monasterio, la Madre María Jesús, y la hermana Zdenka, que es la superiora de la comunidad de religiosas que ahora mismo está en el convento. Es una comunidad que no es de clausura. Precisamente eso nos permite que el edificio pueda ser visitado, pueda ser conocido, pero que da continuidad a la vida religiosa en un edificio, lo que creemos que es tremendamente importante. Bueno, aquí vemos la sección que es interesante en el sentido de que en esta sección vemos, por una parte, la gran arquitectura de la iglesia, esa arquitectura del edificio de planta oval, cubierto con una cúpula absolutamente magnífica, y cómo los espacios se van haciendo cada vez más pequeños, más domésticos, pero realmente tienen la importancia de que son los que forman parte del corazón del edificio, el corazón de ese gran conjunto monumental que es el monasterio de San Bernardo. Y en particular aquí vemos también justo en el centro, por una parte, el coro desde el cual ellas, y ahora haremos una pequeña reseña sobre el coro, desde el cual ellas rezan 8 veces al día las horas canónicas, e incluso la cripta, donde una vez que han pasado de este mundo al otro, pues ellas, sus restos mortales, esperan allí la resurrección. Y vamos a hablar, por una parte voy a hablar yo un poco de arquitectura y luego Ana va a hablar de las mujeres para las cuales fue creada esa arquitectura. Y vamos a empezar un muy breve recorrido por el convento, por esos espacios domésticos, esos espacios
esos espacios de la vida en comunidad, de la vida íntima de las religiosas. Empezamos por la puerta reglar. Esta es la puerta que separa la clausura del mundo exterior. Esta es la puerta por la cual, si todavía vamos a un convento, las religiosas dicen, por esa puerta entré. Por esa puerta entré. Para ellas es muy importante. Es la puerta que las separa de su vida anterior, de su vida en sociedad. Nosotros en el plan director, una de las cosas que estudiamos con mucho detalle era precisamente las formas de relación entre el mundo de clausura y el mundo exterior, porque ciertamente ellas viven en clausura, pero no solo están en clausura, ellas tienen relación con el mundo exterior, tienen diversas relaciones con el mundo exterior, no viven completamente encerradas, ellas realmente no salen de allí, pero su vida tiene relación con lo que sucede alrededor. Y aquí, por ejemplo, tenemos una serie de dibujos, en concreto el de la derecha es de Ana, una pequeña interpretación, bueno, que hicimos nosotros realmente con la información que nos diste, de una pequeña interpretación sobre un fotomontaje de una serie de elementos. Bueno, una de las relaciones importantes que hay con el mundo exterior es la económica. Realmente los conventos, y sobre todo un convento de religiosas, no es autosuficiente y entonces necesitan que haya una persona que se ocupe de esa relación económica de comprar y vender lo que necesitan en el exterior. Esta es la demandadera y entonces la primera zona que encontramos justo antes de entrar en el recinto de clausura es la casa de la demandadera, con elementos como el torno, que es el que produce esa comunicación. Cuando hay que entregar algún objeto, pues todos lo conocemos, el torno de los conventos, como ese elemento que nos permite esa relación. Luego otros espacios también muy importantes de la vida son los claustros que duda cabe que son los que ordenan los espacios a su alrededor, pero a la vez ordenan las comunicaciones. Son los que producen que simplemente un tránsito no sea un tránsito, sino una procesión. Cualquier elemento de la vida religiosa, de la vida en comunidad, tiene un sentido trascendente y, por tanto, el ir de un lugar a otro no es simplemente ir de un lugar a otro. Ir a rezar no es simplemente ir a rezar, es ir en procesión al lugar de oración. Estos son unos planos de la zona posterior, de la zona realmente más relacionada con esa vida íntima, de los claustros, del claustro mayor, del claustro menor. Y algunos, muy rápido, simplemente queríamos algunos de esos espacios que realmente hemos visto en la primera imagen, la gran arquitectura abierta hacia el exterior. Ahora vemos esa pequeña arquitectura esos pequeños elementos que realmente nos hablan de su vida, aquí, de elementos tan importantes como el comulgatorio, ¿no? Aquí en la imagen de la izquierda es en el proceso de restauración, en la imagen de la derecha el comulgatorio tal como ha quedado. Bueno, esos elementos en los cuales la decoración no es la gran decoración de un pintor de primera línea, sino que es de ellas mismas las que decoran los elementos para que se pueda conocer. El coro que es el lugar del coro, yo se lo quiero hacer una pequeña glosa, que lo hemos mantenido y lo hemos conservado y queremos que siga usándose, pero a la vez que siga enseñándose. En el coro se conservan, lo ven en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, las huellas de las religiosas. Esas huellas que aquí las vemos en planta, pero aquí las vemos en un modelado 3D. Bueno, esos son 400 años de religiosas yendo a rezar 8 veces al día al coro. Entonces, bueno, pues lo vemos. Esto realmente parece una cosa pintoresca, pero también nos da información, nos da mucha información sobre el tamaño de la comunidad, sobre cómo era su vida. Yo creo que con esto ya hemos hecho una pequeña reseña sobre lo que es la arquitectura del edificio y pasamos a lo que es importante, que es las mujeres que lo han habitado durante estos 400 años y las que lo van a seguir habitando. Bien, las mujeres que habitaron este edificio fueron las monjas llamadas Bernardas, que vivirán según las normas que les dicta la Reforma Tridentina, ya que hemos dicho que se funda, o no lo hemos dicho, realmente entran a vivir en el 1626, con lo cual las monjas ya están organizadas según toda la normativa que les impone la jerarquía eclesiástica masculina derivada
tras Trento. Bien, viven en clausura, no pueden salir ni pueden recibir visitas. Deben de ser vírgenes o doncellas y consagradas y esposas a Dios. Y esposas de Dios. Y siguiendo los votos esenciales, que serán los de castidad, obediencia y pobreza. Y que, bueno, a mí me recuerdan muchísimo a una de los epitafios romanos del siglo I, de cómo debe ser una buena mujer y una perfecta mujer romana. Aquí reposa Mimone, esposa de Marco, ejemplar mujer que hilaba la lana, pía, púdica, honesta, casta, dedicada al cuidado de su hogar, que vendría a ser casi lo que la perfecta mujer que habría detrás de esos muros. Pero además, y según el testamento, estas mujeres debían de ser naturales de la archidiócesis. Y para entrar en el monasterio debían de estar supeditadas y elegidas por los arzobispos de Toledo y por su sobrino, el cardenal duque de Lerma, y por supuesto por sus sucesores. Y debían de ser elegidas en función de sus virtudes y se dice que es por la carencia de medios, o sea que no era necesario que tuviesen una dote. Y además también primaba el que tuviesen relación con el prelado y con su familia y con los criados del prelado. Las monjas vistieron, como se ve aquí en esta imagen, un hábito que reflejara su vida austera, alejada de los placeres materiales, y que se materializa, como vemos en la imagen, una del siglo XVIII y de la fundadora Umbelina, en un hábito con túnica blanca, escapulario negro y un cinturón bajo el escapulario y un velo negro. Y con una prenda que es la cogulla, muy ceremoniosa, y que contrasta esta ropa de las monjas con las ropas del fundador, el cardenal Sandoval y Rojas, en el que le vemos, bueno, pues vestido de púrpura, que también, y remitiéndonos y volviendo a la vida, a la cultura y al momento romano, el púrpura que estaba destinado única y exclusivamente para los poderosos dioses, emperadores, o aquellos que tenían un alto cargo político o religioso, y que contrasta con la austeridad de la ropa femenina. Vamos a la cogulla, que, bueno, esta es ya el vestuario del siglo XX. Bien, y respecto a la cogulla, sí, creo que vale. Aparte de lo ceremoniosa que resulta, yo creo que más que responda al deseo de engalanarse, que es además la prenda que se ponen cuando van al coro, que más que el deseo de engalanarse es por una cuestión práctica, y es el frío que se pasa no solamente en el coro, que estaba abierto a la iglesia, por delante, por detrás, y que es una de las características que tendrá el monasterio de San Bernardo. Pasamos. Bueno, aquí vamos a ver unas imágenes, eso que la reja nos llega desde el coro bajo. Aquí tenemos las imágenes de cuando estaban en restauración, y detrás y a la derecha que vemos que llega hasta el coro alto. Bien, pasamos. Una de las características que influirán en una de nuestras preguntas de qué hacían, a qué se dedicaban estas mujeres, por un lado tenemos que era la vida contemplativa en clausura, y luego cuál era su oficio, porque se dedicaban a orar, pero también a trabajar, según el lema. Y
porque además estas monjas no se dedicaban, como decía Paco, por ejemplo, con las de la Magdalena, no se dedicaban a las mujeres perdidas, a cuidar o vigilar a las mujeres perdidas, encarceladas. No se dedicaban a la educación, como había otras órdenes que así lo hacían, ni al cuidado de los enfermos, sino que se dedicaban a otra serie de oficios. ¿Y qué oficios hemos visto que tendrían? Hemos podido definir a qué se dedicaban estas monjas a través de dos elementos. Por un lado, los documentos, las fuentes documentales que tenían en sus archivos, y por otro lado, el plano tan ilustrativo del siglo XIX, donde no solamente se ven los espacios, sino que se definen, se nombra qué se hace en cada espacio. Y podremos ver, pasa que el monasterio contaba con 3 grandes espacios. Por un lado, la iglesia, que es la amarilla, y la sala y la sacristía. Por otro lado, un gran espacio también dedicado a la actividad económica, que es la huerta. Dentro de la huerta, la casa de la Almanjara, que luego nos referiremos específicamente a ella, y el resto de las estructuras, el resto ya eran todas las estancias del convento. Bien. Respecto a, bueno, era anterior, no, bueno, vale. Joder. Ahora estoy ya. Bueno, en el convento lo que vemos, la parte que no está coloreada, se pueden distinguir las estancias dedicadas a la vida diaria de las monjas, los dormitorios. En un primer momento había solamente un dormitorio comunal. Pasado el tiempo ya se hicieron las celdas individuales en la panda este. En la parte inferior izquierda lo que tenemos son esos, aparte de los dormitorios, documentamos el lavatorium, la pila del lavatorium, con una de las intervenciones arqueológicas, la cocina, el comedor, el refectorio, el cillero, el escobero, el despacho de la abadesa y el torno, que es una de las imágenes que ha puesto José Luis, que es el que nos permitía, el que les permitía la comunicación con el exterior. La Casa de la Almanjara es un edificio que realmente no se construye con el conjunto monacal, sino que es un edificio de carácter residencial anterior a la construcción del monasterio y que pensamos que tal vez sea, según los documentos que tenemos, de la adquisición de las casas que en la mayoría de los casos tiraron para construir el monasterio en el 1617, pues pensamos que serían o bien de Isabel de Villegas, Melchora de Alcalá o de otros. Y que pensamos que podría ser alguna de las que se ven, que es lo que tengo remarcado en el grabado de Wingham de Ergey, que serían las casas que había en ese barrio de la Almanjara. Bien. Sí, es una casa que, como os digo, es un edificio de carácter residencial que hemos podido datar, que estaría en torno al 1571, puesto que tenemos el pavimento de una de sus estancias perfectamente datado de esta fecha, del 1571, por paralelos con una capilla funeraria de los Cotés en la iglesia de San Juan de Valladolid. Pasa. Y tendrá un siguiente uso, aquí no se ve muy bien la foto, este edificio, la Casa de la Almanjara, que nosotros lo hemos denominado como oficina técnica durante los momentos de construcción del monasterio, porque habéis visto que el monasterio se construye a los pies de la Casa de la Almanjara. Con lo cual, esta casa del siglo XVI será el sitio donde posiblemente se instale don Juan Gómez de Mora
y su equipo, y Sebastián de la Plaza, para la construcción, para dirigir las obras de construcción del monasterio. Y nos ha quedado un pequeño grafito, no sé si lo veis, con unas trazas de cómo sería una de las plantas de alguna de las estancias. Pasa. Y por último, los usos que tiene la Casa de la Almanjara, una vez que ya entran las monjas en el 1616 y hasta prácticamente mitad del siglo XX, fueron utilizados como gallinero, pajar, lavandería, leñera, y fue donde ubicaron las letrinas. Unas en planta baja y otras en planta alta, que serán las que veremos. Vamos. Vale. ¿Qué oficio pensamos que tendrían? Fundamentalmente, cuando entraron, y a lo largo de 55 años por lo menos, o sea, la mitad del siglo XVII, se dedicaron a ser promotoras de construcción. Me ha recordado lo que ha comentado Pilar Mena, con una escuela-taller que las monjas construían y llevaban las carretillas. Pues básicamente lo que estuvieron haciendo las Bernardas desde el 1626 hasta, al menos lo tenemos documentado, hasta el 1655, fue hacer su monasterio. Les dejaron la iglesia terminada, les dejaron las trazas marcadas y edificadas, pero las dejaron sin puertas, sin ventanas, sin mobiliario. Tuvieron entonces que... se convirtieron en promotoras y empezaron sus actuaciones por la parte donde ellas se instalaron a vivir inicialmente. En torno al claustro menor, el claustro más pequeñito, fue donde rehicieron todos los espacios, elevaron la planta primera, rehicieron, tenían goteras y también se tuvieron que encargar de ello. Y tardaron tantísimo tiempo, y fundamentalmente porque porque no las daban, no tenían los fondos que el cardenal Sandoval y Rojas les dejó por testamento. Incluso sabemos que tuvieron se tuvieron que meter en pleitos con los albaceas para conseguir que les soltasen los fondos para rehacer y terminar y hacer habitable este edificio. Vamos. Vamos deprisa. Sí, una de las promotoras, y hemos visto a través de las intervenciones arqueológicas cómo, entre otras cosas, les dejaron prevista en las trazas originales de Juan de Mora una gran entrada para hacer una cripta, y vimos con la excavación que decidieron no hacer la cripta, la rellenaron, consolidaron y no rescavaron. Seguimos. Cerraron, otra de las obras que sabemos que hicieron fue cerrar las habitaciones de los capellanes que estaban en la parte alta de la parte suroeste. Que era donde vivían los capellanes. A partir de 1648 llega un visitador y les hacen que cierren las estancias. Y los capellanes, de los que tenemos noticias de uno de ellos, a través de la lápida que se encontró en una de estas, al lado de la iglesia, de una de las capillas de la iglesia. Pero se sabía que había un capellán, pero nosotros documentamos en la intervención arqueológica que se encontraron 5 enterramientos, lo que quiere decir que se enterrarían. Una cuestión, solamente en la iglesia, no en la iglesia, en el suelo de la iglesia no hay enterramientos,
Pero en las dos capillas pegadas al altar, a la capilla mayor, tenemos solamente enterramientos de señores. Por un lado los capellanes y al otro lado la capilla de don Luis de Oviedo, que era el mayordomo, y el albacea, que se quedó encargado de terminar las obras. Seguimos. Y por último, construyeron también el Torreón de las Vistas, espacios de apertura hacia el exterior, que bueno, a mí me recuerda muchísimo, pon la siguiente, con no los torreones de vistas, pero sí las fachadas en este caso, la fachada del harén del Palacio de los Vientos. Ver, pero sin ser vistas. Sí. Y por último, bueno, ¿qué oficios tuvieron más? Aparte de construir y de terminar su propio edificio, se dedicaron a labores de agricultura, de hortelanas, tenían una gran huerta, fueron granjeras, criando conejos y gallinas, y fueron lavanderas. Según lo vemos, eso en el plano, que tienen los espacios completamente definidos. Sí. Y por último, esto que le gusta muchísimo a Isabel, dentro también de la Casa de la Almanjara, es que se encontraron, había letrinas, según el plano del 19, en la planta de abajo, pero nos encontramos las letrinas también en la planta primera. Y que para lo que tuvieron que hacer una obra de ingeniería magnífica, que además ya hemos visto esta mañana también todo el tema de agua, de traídas y llevadas de agua, pasa, y vemos que en planta baja hicieron una construcción, no sé si se aprecia, en las que se puede ver la entrada en la pared, la entrada del agua desde una alberca que tenían fuera, y luego cómo ponen las letrinas de la planta de arriba. Vemos en la parte de abajo los agujeros de las tuberías de cerámica, que las hacen coincidir con el gran especus, con el canal de agua al que llegaba constantemente el agua, y que luego enlazaba con todo el desagüe general del monasterio. Y poco más.